Sí, a veces para tareas me doy una idea y luego también la uso en conjunto con internet. Bueno, sí, también para mis tareas o trabajos para darme ideas. Yo sí, para la escuela es para resumir un poquito toda la información. También cuando no entiendo algo, le pido que me explique. Sí la uso. La uso normalmente para resúmenes o para hacer preguntas de cosas que me quedaron dudas. Sí, la uso para apoyo cuando no entiendo algo. Sí, también la uso como apoyo cuando no entiendo algo, que me lo explique. Sí, a veces la uso para hacer tareas y ver resúmenes. En los años recientes, la inteligencia artificial ha dejado de ser solo una herramienta futurista para convertirse en una realidad cotidiana dentro de los medios de comunicación. Hoy analizamos cómo emisoras como la BBC de Londres y Radio Francia Internacional han apostado por la inteligencia artificial, no sin controversia, y cómo este fenómeno se replica en emisoras universitarias líderes a nivel internacional. La BBC es una de las cadenas informativas más influyentes del mundo. Ha evaluado con rigor el uso de modelos de inteligencia artificial para procesar y resumir noticias, con resultados que ponen en evidencia riesgos importantes. Sus estudios, junto a la Unión Europea de Radiodifusión, revelan que casi la mitad de los resúmenes de noticias generados por IA contenían errores significativos, incluyendo fallos de precisión y contexto. La BBC ha sido franca. Aunque la IA ofrece oportunidades para agilizar tareas, nunca reemplazará la supervisión humana y debe usarse con transparencia para no erosionar la confianza del público. Por otra parte, Radio Francia Internacional, dentro del grupo France Media's Monday, ha incorporado la IA de forma más complementaria y prudente, apoyando la accesibilidad con subtitulado automático, apoyo logístico y análisis de patrones temáticos, manteniendo siempre el control editorial humano. En el ámbito universitario, la Universidad de Florida, a través de su estación estudiantil GHQ, se ha convertido en pionera en el uso de inteligencia artificial aplicada a la radio. Mediante una alianza con Futuri Media, utilizan la tecnología Radio GPT para desarrollar una personalidad de IA llamada Q, que aporta actualizaciones sobre el clima, eventos locales y noticias, con guiones generados por IA, pero supervisados por estudiantes y el equipo editorial. Esto de acuerdo a lo que reporta Radio World. También la Universidad de Florida produce un segmento semanal llamado AI Minute, donde se presentan avances investigativos en inteligencia artificial y se explica su terminología, integrado con la programación de la radio de la universidad. Este proyecto no solo aporta contenido novedoso, sino que funciona como laboratorio para estudiantes de periodismo y comunicación, que aprenden a gestionar tecnologías emergentes mientras se enfrentan dilemas éticos sobre precisión y relevancia. Si bien otras emisoras universitarias históricas como la CAM-FM de la Universidad de Cambridge o Radio Universidad Nacional de La Plata son emblemas de la radio académica mundial, hasta ahora no existen reportes públicos de que estén utilizando la inteligencia artificial generativa en sus operaciones regulares, como lo hace la GHQ. Sin embargo, el auge de la IA en la educación superior, con un 90% de estudiantes que emplean herramientas para estudiar, sugiere que en el futuro muchas más emisoras universitarias integrarán la IA en sus coberturas, producción de contenidos y formatos interactivos. Los casos mencionados comparten debates comunes. Transparencia. ¿Debe la audiencia saber cuando un contenido fue producido o asistido por IA? Precisión. La IA puede cometer errores significativos incluso al resumir hechos verificados. Supervisión humana. Ninguna emisora importante ha abandonado la revisión editorial y muchas insisten en que la IA solo es valiosa si complementa, no sustituye el juicio profesional. Estos desafíos no son exclusivos de grandes medios. También universidades y radios emergentes están desarrollando políticas y debates internos para usar la IA de forma responsable y ética. Seguiremos atentos a cómo estas tecnologías redefinen la voz de las emisoras, tanto en Londres como en Francia y en las emisoras universitarias alrededor del mundo. Soy Vicente García Jiménez, soy profesor de tiempo completo y actualmente soy el coordinador del programa de Ingeniería en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial. Bueno, a grandes rasgos podemos explicar la inteligencia artificial como una serie de métodos computacionales. Sigue siendo un programa que utiliza dentro operaciones matemáticas, estadísticas, para precisamente extraer información a partir de los datos que tiene, ¿no? Y es lo que estamos viendo ahora. Entonces sigue siendo un programa
computacional mezclado con matemáticas. Desde la academia vemos la inteligencia artificial como un reto también desde el punto de vista científico para desarrollar aplicaciones o desarrollar nuevos modelos que, por supuesto, resuelvan problemas, aportar también nuestro granito de arena a todo lo que tiene que ver con el estado del arte en la inteligencia artificial. Y también vemos esta oportunidad de la parte de lo que la alfabetización, ¿no? Tratar de mostrar y enseñar a las gentes lo que es la inteligencia artificial, cuáles son sus ventajas, sus desventajas, cuáles son sus riesgos. Entonces vemos esas dos grandes ventajas en la academia. Bueno, yo creo que la inteligencia artificial nos permite precisamente en el proceso de divulgación, en la comunicación, crear videos. Antes hacíamos videos muy largos, ¿no? Ahora hacemos videos más cortos, por lo que marca TikTok, ¿no? Entonces, hacer videos más cortos con un contenido, hacer guiones un poquito más específicos, creo que nos permite ayudar a hacer esa situación, ¿no? Ya no son los clásicos videos de tanto tiempo, ahora son menos. Tenemos también que eso se puede hacer desde cualquier lugar, y a lo mejor ya no necesitamos estudios de grabación, ya eso automáticamente se hace, se puede utilizar la voz, ya no necesitaríamos a lo mejor equipo tan costoso para hacer todo esto, y también nos puede mejorar también para saber cuándo hacer un mensaje para hacerle llegar a ciertas audiencias eso es lo que se quiere transmitir a través de la radio, ¿de acuerdo? Beneficios, pues eso, que pueden hacerlo de una forma más rápida, pueden tener mensajes muy claros, muy específicos. Desventajas yo creo que eso sucede con toda la IA. Si nosotros confiamos ciegamente y no revisamos, creo que ahí esa es una desventaja, ¿no? Confiar que todo lo que se está colocando, que todo el guión, que el uso de las imágenes y todo eso. Recuerden que nosotros siempre estamos mirando desde el punto de vista de la comunicación, pues respetar todo lo que tiene que ver con los derechos de autor en imágenes y video, audio. Si no lo vigilamos, o más bien no revisamos y lo pasamos así, pues estaríamos ahí viendo problemas para nosotros. Bueno, más que impulsar esta cuestión de la IA, yo creo que la forma de tener o de que no ocurra eso, y que sí lo hemos visto, es precisamente a través de este marco legal, ¿no? Y también de la educación, este marco legal que nos diga qué cosas sí podemos hacer con la IA o qué aplicaciones, bajo qué condiciones éticas se debe de aplicar esta IA, cuáles deberíamos, cómo usarlas, evitar toda esta cuestión de los datos sensibles, de que fomente la ayuda al ser humano, y todas estas cuestiones yo creo que tienen que ver más con el aspecto regulatorio de la IA, ¿no? Y eso implica no solamente el uso, sino también el desarrollo. La gente que desarrolla decir, bueno, voy a hacer una IA, tengo que cumplir con estos aspectos éticos y tengo que pensar que tiene que promover algunas cuestiones en apoyo a la sociedad. Existe la regulación europea que salió, si no me equivoco, en el 2024 sobre precisamente la inteligencia artificial, donde se va a estar aplicando una serie de regulaciones precisamente en el uso y desarrollo de la IA, el cual es algo gradual, ¿no? Ahí se habla precisamente para qué se debería usar, para qué no se debería usar, qué datos se deberían de usar, y también a todas aquellas empresas que desarrollan la IA, qué deberían de cumplir para no generar estos problemas que ya hemos visto de la deshumanización, por ejemplo, puntuar a una persona desde el punto de vista social, o discriminar o analizar el comportamiento de una persona. Esos son aspectos que han dado mucho avance en la parte de la ley de la Unión Europea, y ahora el 29 de enero se acaba de publicar aquí en México los principios de Chapultepec, que es un decálogo en el cual estos 10 puntos buscan precisamente, entre otras cosas, decir para qué deberíamos de usar la IA y también cómo evitar ciertos aspectos de la deshumanización, ¿no? Que tiene que ver cómo utilizar los datos, cómo utilizar responsablemente la IA, y cómo también habla muy importante, y es esta parte de un término que nosotros en IA hablamos del humano en el ciclo, que es decir, siempre debe de haber un humano y la IA que esté ahí, que no hay que dejarlo solo, ¿no? Siempre que tiene que estar una persona ahí en esta parte de la inteligencia artificial. ¿Cómo lograr esta parte del aprendizaje y los estudiantes y su relación con la IA? Yo creo que es esta parte de enseñarles a los estudiantes cómo explotar
la IA, cómo usar correctamente la IA para poder que los ayude en el proceso de aprendizaje, ¿no? Podemos tener la IA en dos aspectos. Uno, que haga mi trabajo y no aprenda, ¿no? Y ciegamente agarro y le escribo el prompt y se lo envío. Yo sé que en ese proceso no hay, inclusive quizás pudiera haber una parte de aprendizaje si yo todavía reviso lo que ha sacado y digo, creo que está incorrecto y puedo reescribir el prompt. Ahí hay quizás un proceso también de aprendizaje, pero si lo hago ciegamente, no. Entonces yo creo que tenemos que enseñarle a nuestros estudiantes cómo usar esta herramienta para explotarlo y que se incremente esta capacidad, esta parte de su aprendizaje, este conocimiento, ¿no? Que antes estaba a lo mejor limitado o había ciertas limitantes y que con la IA podemos expandirlos, romperlos, ¿no? Por ejemplo, buscar información. Antes usamos todavía el buscador de internet y ponemos una palabra y te da un montón de páginas. A lo mejor ahora con la IA, que son muy específicas, puedes decir, mira, busco este tema y te va a traer estos artículos, estos reportajes muy específicos, ¿no? Ahí pues falta esa parte también de poder discriminar, porque ya sabemos este término que hablan de la alucinación, de que algunas de estas citas o estas referencias no existen, ¿no? Entonces yo creo que es un proceso de aprendizaje, más que nada, y de enseñanza por parte de los profesores de cómo usar correctamente la IA. Una reflexión, y a lo mejor es una invitación, es que exploren los beneficios y también las desventajas. Yo creo que es importante identificar qué cosas puede no hacer la IA y qué cosas sí puede hacer la IA para que ustedes puedan en su momento ayudarse en esa IA y realizar un trabajo acorde a los cambios y a las formas. Ya hablábamos esta parte de TikTok, de cómo los mensajes son 15 segundos y todo tiene que ser muy rápido, ¿no? Entonces, si no usamos la IA, no vamos a saber qué ventajas tiene y qué ventajas puedo yo explotar y saber, y también qué cosas no puede hacer y también educar a los demás, decir esto no se puede hacer o esto que estamos haciendo no respeta los derechos de autor y todas estas cuestiones. Bueno, soy el doctor Carlos Alberto Ochoa Ortiz Cesati, soy profesor investigador titular C desde 1 de junio del 2008. Actualmente tengo el nombramiento que se me dio desde el año pasado de SNI nivel 3 en el área de computación e inteligencia artificial. La inteligencia artificial en general tiene dos grandes áreas de investigación y nosotros determinamos que todo es clasificación, clasificar cosas a partir de cosas que no conocemos. Usted ve una blusa que nunca ha visto y entonces dice, esta blusa nunca la he visto, y su concepto de blusa es con ciertas cosas, pero esta blusa tiene flores amarillas, entonces la clasifica como una blusa tal vez de una temática, ¿sí? Y lo otro es la predicción numérica. Usted va pues a comprar a Estados Unidos un abrigo y en su mente tiene muchas cosas, ¿no? Pero imagínense, ahora la inteligencia artificial le dice el grosor de las cosas. Por ejemplo, este jersey de rugby lo compré en Corea y dice BTS Corea. Y entonces cuando lo vi, ya me lo había recomendado la IA de la tienda en Corea. Entonces, ese nivel de predicción es lo que necesitamos. Me dijo, con este jersey de rugby, usted se va a ver bien por esto y por la combinación que tiene de ropa. Entonces, esos son los dos grandes áreas del conocimiento dentro de la inteligencia artificial. Artificial tuvo 12 veces un concepto que se llama iWinter. Entonces, 12 veces la IA iba a desaparecer de todo el mundo. Nosotros descendemos del último iWinter, en donde quedaron a nivel mundial solo 3 personas. Nadie quería apostarle dinero a algo que parecía magia o que parecían cosas como muy banales, ¿no? Que no iban a dar nada. Y ahora estamos viviendo la primavera de la IA, en donde todo ha resurgido y multiplicadose por miles, ¿no? O sea, se calcula que debe de haber 10,000 personas investigadoras que están registradas en ResearchGate que tienen como temática principal la inteligencia artificial. Si tomamos en cuenta que de 3 aumentó a 10,000, entonces esto ha sido desbordado. Todos los niños y niñas aquí en la escuela utilizan la IA para todo, desde preguntar dudas, preguntar una fórmula, una ecuación. La IA no se debe ver como algo malo, se debe ver como una aproximación que nos permite ayudarnos a que nuestra vida sea significativa.
La IA dice que lo que más se preocupa es porque nuestra vida sea significativa, que sepamos el abrigo adecuado para cuando hace frío, que sepamos qué comer cuando estamos enfermos del estómago. Entonces la IA quiere que no nos preocupemos por cosas que nos angustian diariamente. Lo que tenemos que pensar principalmente es que nos puede ayudar a cosas que no conocemos o que no es tan importante. Lo pongo como un ejemplo, ¿no? Hace 3 años que fui a un congreso a Egipto, yo nunca me imaginé que hubiera una banda famosa o que me gustara mucho en Egipto, ¿no? Y entonces escuché una banda que canta una canción de samurái en donde ellos desde Egipto describen cómo debe ser uno samurái en el amor, ¿no? Entonces yo dije, wow, y entonces en mi playlist está eso, pero cuando yo agrego esa canción a eso, mi playlist cambia completamente, ¿sí? Entonces la IA nos puede ayudar a conocer cosas que jamás nos iban a tener importancia, relevancia. Por ejemplo, ahora que va a volver a ser mi cumpleaños el año pasado, me dicen los niños, ¿qué le podemos regalar si usted tiene todo? Le digo, no, hágame un dragón de Komodo de origami y son 147 pliegues. Deme eso y ese sería el mejor regalo. Y todos los niños haciendo los pliegues para dármelo. Y volvemos a lo mismo, hace más significativas las cosas. La IA, aparte de que nos ayuda a ser más creativos, pero no podemos sustituirlo, ¿no? La IA puede intentar hacer el diorama de un nacimiento, ¿no? Yo de niño le ayudé mucho a mi abuelita Sati a hacer nacimientos y su creatividad era excelente, ¿no? Mi sobrinita Solange tiene una creatividad altísima y eso no lo va a poder sustituir la IA o no va a ser tan fácil. Pero la IA tiene que complementar lo que yo quiero saber. Y me puede ayudar con una imagen, pero con una imagen que después yo la tengo que insertar en un modelo conceptual, ¿no? Yo reviso mucho en Elsevier y en Springer y en Telegram Francis, y lo primero que nos dicen, te vamos a castigar y le vamos a hablar a tu escuela si tú redactas una recomendación que se encuentre en la IA. Entonces yo ya tengo más o menos las ideas, las escribo, no se me hace tan complicado. Ahorita tengo el teclado malo, pues me tarda un poquito, pero esa parte es importante, dar la retroalimentación y tal vez me puedo ayudar de alguna idea, pero la tengo que contextualizar yo a lo que yo siempre digo, ¿no? Es muy notorio cuando un niño o una niña usa la IA porque no utiliza palabras que comúnmente usa. Eso es algo que también está mal porque, por ejemplo, por decir algo, ¿no? Bueno, este pantalón negro es impoluto, ¿no? Me lo regalaron ayer. Entonces, esa palabra, si se la pone uno, desquicia a la IA porque no sabe cómo complementarla. Entonces, digo, si un niño no sabe qué es la palabra impoluto en la ropa, ¿cómo la va a poder contextualizar en algo académico? Lo que sería lo más importante es que la inteligencia artificial no es una moda. Se quedó o se va a quedar para siempre y de nosotros depende ayudarnos entre sí a sacar el mejor provecho sin abusar del conocimiento y que todo el mundo nos emparejemos en las cosas, ¿no? Como comento, ¿no? Esas frases en idiomas hacen que un niño o una niña, por decir algo, ¿no? Que nació en Parajes del Sur, en la Chaveña, tenga las mismas oportunidades que los niños que yo conocía en la náhuatl. La IA va a democratizar el conocimiento. Eso creo que sería la frase más adecuada. La IA va a permitir por primera vez que se democratice el conocimiento y que sin importar nuestra necesidad, nuestra religión, nuestros orígenes étnicos, tengamos las mismas oportunidades del conocimiento igual que todo el mundo. Hay diversas maneras de aplicar la inteligencia artificial en la radio. Puede aplicarse en actividades creativas, por ejemplo, en la redacción de guiones, de algún tipo de textos que se vayan a leer o inclusive a dramatizar. También otra opción es en crear voces, personajes. Sin embargo, cuando se utiliza en estos términos sí hay que tener cuidado de hacer la mención de que se está empleando inteligencia artificial, de que esto no implique el desplazamiento de gente creativa, de seres humanos. Y, por ejemplo, en el caso de la fonoteca, de la cual yo soy responsable, estamos utilizando herramientas de inteligencia artificial para trabajos de catalogación, de recuperación de información, que nos permita que las producciones de años anteriores
de años muy atrás se puedan catalogar y estos materiales estén a disposición del público, de la gente que esté interesada en escucharlos, en consultarlos e inclusive en el caso de algunas emisoras de retransmitirlos. Creo que son de las aplicaciones que no implican necesariamente un desplazamiento a las personas, porque se tiene la falsa idea de que la inteligencia artificial nos viene a desplazar, sino más bien hay que verla siempre como una herramienta que nos puede ayudar a agilizar el trabajo. Soy Heriberto Acuña, jefe del Departamento de Programación Musical y Fonoteca de Radio Educación. Viajemos a un paisaje imaginario dentro del mundo de la radio, las radios universitarias y las universidades públicas de México. Espacios donde la tecnología y la educación se encuentran día a día y donde la inteligencia artificial está empezando a jugar un papel clave, con desafíos y oportunidades únicas. Hola, soy Patricio Estrella y a continuación les voy a hablar de los desafíos y oportunidades de la IA en la radio. Desafíos en la radio universitaria. En muchas universidades públicas, la IA ya está presente, pero no siempre con una estrategia clara. Según datos académicos recientes, un número importante de estudiantes y profesores utiliza herramientas de IA, pero muchas veces sin una formación estructurada ni políticas institucionales que regulen su uso. Esto puede provocar confusión, desinformación y prácticas poco éticas. En las radios universitarias, eso se traduce en un reto adicional: equilibrar la innovación tecnológica con la misión educativa y plural del medio. Estas estaciones no solo son espacios de entretenimiento, sino laboratorios de aprendizaje, fuente de conocimiento, de producción estudiantil y de participación comunitaria. Oportunidades para crecer y transformar. Las radios universitarias pueden convertirse en centros de innovación, en narrativa sonora asistida por IA, donde estudiantes no solo consuman tecnología, sino que la estudien, la cuestionen y la produzcan con sentido crítico. Desarrollar contenidos formativos y talleres dirigidos por estudiantes y docentes que fortalezcan habilidades en herramientas digitales, producción de audio inteligente y ética tecnológica. Integrar IA como una herramienta pedagógica no sustitutiva que potencie el aprendizaje en carreras como comunicación, ingeniería o periodismo. Construir programas de radio que exploren la IA desde distintas perspectivas: cultural, filosófica, educativa, crítica y social, haciendo de la radio un puente entre la comunidad universitaria y el público en general. En Radio UACJ integramos el curso de la IA como herramienta que nos permite aportar diferentes recursos auditivos y gráficos en nuestra comunicación universitaria diaria, lo que implica el tener que estar en constante aprendizaje en el uso de plataformas y software para la adecuada implementación de estas herramientas digitales. Así, en el corazón de nuestra universidad, la inteligencia artificial no es solo un tema tecnológico, es una invitación a repensar cómo enseñamos, cómo contamos historias y cómo la radio universitaria puede ser un espacio de reflexión crítica, democratización del conocimiento y creación colaborativa. Porque aquí, en Radio UACJ, la tecnología no domina, empodera. Pues conforme va evolucionando, el hombre va colocando nuevas herramientas, nuevos planteamientos que van haciendo, pues a veces más fácil los procesos en la comunicación, a veces se complican cuando surgen los nuevos esquemas o sobre todo nuevos planteamientos tecnológicos, pero con la llegada de la inteligencia artificial en el ámbito de la comunicación y sobre todo en la comunicación universitaria, creo que es bien importante observar que más que nada llega como un apoyo, como un espacio
que permite soportar mucho ejercicio del trabajo que pudiera desarrollarse en una comunidad universitaria. No sería precisamente la que resuelve todo, pero sí genera una posibilidad de apoyo, sobre todo en el tema que tiene que ver con información, con ampliar quizás algunos horizontes, algún panorama, pero siempre, indudablemente, el tema humano tiene que estar ahí presente, porque sin este destello de humanidad, sin este destello de la reflexión crítica que tenemos que tener en estos tiempos, bueno, pues esta sería solamente tendría un planteamiento utilitario, ¿no? Y sabemos que los medios de comunicación comerciales pues aprovechan todos estos recursos para dejar fuera mucho trabajo humano, pero al final de cuentas me parece que la radio universitaria es la que reivindica el trabajo de la radio, es la que reivindica el trabajo de los años que hemos tenido desde los inicios de la radio, su evolución, su desarrollo, su crecimiento, y cómo hoy con estos nuevos elementos que suman y que apoyan, bueno, podemos generar mejores contenidos, mejores propuestas y envolvernos precisamente en este esquema que nos permite generar pues espacios de reflexión, de crítica, de análisis, que al final de cuentas es lo que hacemos dentro de los espacios universitarios. Bueno, yo creo que en los espacios académicos la inteligencia artificial viene a ser precisamente no una barrera, sino como un facilitador, un espacio que abre horizonte. Y que también nos tiene que quedar muy claro que esto solamente tendría que ser un elemento más que nos permitiera quizás detonar algo, generar algo, con muchos elementos más que la inteligencia artificial aún, bueno, pues no logra abarcar. Y sobre todo me refiero al sentido humano. Rescatar esta parte, colocarla en el centro de nuestras producciones, en el centro de la misma educación es fundamental, porque aunque la educación esté mediada a lo mejor por una transmisión a distancia, por una clase virtual, por un equipo tecnológico, al final de cuentas siempre detona en un objetivo que tiene que ver con la realidad social, con la comunidad en la que estamos, y esta parte creo que no la podemos perder, y siempre tenemos que humanizar todos estos espacios que en ocasiones pueden parecer o pueden convertirse en algo frío, en algo distante, en algo que no repara para poder verdaderamente colocar pues nuevos horizontes que verdaderamente hagan más sabias a las personas, más conocedoras de los temas, más libres de tantas situaciones que estamos observando hoy en el mundo. Y entonces eso es parte indudablemente de esta parte crítica y del centro del planteamiento humano que siempre tiene que regir cualquier proceso de comunicación. Soy Noé Sánchez Navarro, subdirector de comunicación universitaria en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Hoy en día, en el contexto universitario, la inteligencia artificial, pues creo que ha cambiado la forma en la que se ve. Creo que en algún momento se le veía con temor, como me imagino que ha sucedido en muchas otras áreas profesionales o el conocimiento, que se le ve como una amenaza. Hoy creo que se ve como una herramienta a la cual hay menos temor, un poco más de conocimiento, pero creo que todavía no exploramos el potencial al máximo de lo que nos podría servir. Pero una ventaja, sobre todo en los contextos académicos, es que ya se le considera una herramienta que nos puede favorecer mucho en cuanto al proceso, en cuanto a la facilidad para realizar algunas tareas, y también, bueno, pues en gran medida para verlo más allá que una fuente de consulta, que me parece que eso es uno de los grandes retos con la inteligencia artificial, no utilizarla como una fuente de consulta, sino ver más allá. Pero ahorita creo que el gran brinco es que lo hemos dejado de ver como temor, con temor más bien, no como una competencia, sino como una herramienta a la cual le podemos sacar provecho. El hecho de poder ser más eficientes algunas tareas, pues es sin duda una herramienta que facilita, ¿no? El hecho de sistematizar o esquematizar más bien la estructura para generar contenidos, y sobre todo creo que lo más importante
en relación a las cosas positivas, como una herramienta facilitadora, es que nos permite conocer audiencias. O sea, el cruce de información que nos da la inteligencia artificial me parece que es muy favorecedora en esa parte, porque creo que por mucho tiempo en los medios tradicionales, o desde los medios tradicionales, porque finalmente la radio sigue siendo un medio tradicional que utiliza estas herramientas, el gran reto es para quién generas lo que generas, ¿no? Lo que haces. En estos tiempos donde hay una transformación de los medios, pues el contenido tiene mucho valor, pero lo tiene más cuando conoces a tus audiencias. Entonces, creo que como una herramienta facilitadora es que nos permite conocer más a las audiencias y sobre todo generar, a través del cruce de la información, pues productos que estén hechos pues casi a la medida de quienes nos están escuchando. Y barrera también en algunos aspectos, creo que, como mencionaba ahorita, la subutilización de la inteligencia artificial pues genera una barrera, porque el hecho de que lo utilicemos como una fuente de consulta o sustituya todo lo que hacemos, pues la verdad sí creo que atenta contra el proceso creativo. Yo defiendo mucho el proceso creativo, o sea, la naturaleza que tiene el ser humano siempre ha sido crear, resolver, y si la herramienta la utilizamos, en este caso la inteligencia artificial, y como sustituto de nuestra capacidad creativa, de nuestro pensamiento crítico, pues se convierte en una barrera, digo, más para nosotros mismos. Sí creo que todavía es una barrera que hay que atravesar en cuanto a la cuestión del uso ético y responsable, precisamente porque para nosotros creo que la idea es que nosotros comunicamos y lo hacemos para otro ser humano, o sea, nuestro trabajo es fundamental. La comunicación es eso, es pues poner algo en común, un sentimiento, una idea, una información, y cuando no lo hacemos desde una perspectiva ética, creo que a final de cuentas es algo que se ve en nuestro trabajo. Sí creo que es uno de los pendientes más grandes por explorar, cómo lo vamos a resolver. Ahorita sí me parece que es una asignatura pendiente y me parece que es normal porque todavía hay mucha desinformación en cuanto al uso y el cómo, además de usarlo, cómo visibilizar que se está utilizando sin miedo, o sea, sin esa barrera de decir lo estoy utilizando porque es una herramienta para facilitarlo, o sea, no es como que esté prohibido utilizarlo, sino cómo hacerlo aplicándolo. Creo que en el tema de los medios universitarios, pues tenemos todavía una responsabilidad más grande, porque finalmente nosotros de alguna manera somos una especie de puente, ¿no?, entre lo que hace una institución educativa, entre una institución que pues genera conocimiento, investigación, divulgación científica. Entonces, ¿cómo tratamos esa información? Creo que ahí es donde conlleva nuestra responsabilidad. ¿Cómo hacerlo? Pues a través de una estructura, de un proceso que nos permita a nosotros revisar y confiar también de alguna manera en nuestras fuentes. Nuestras principales fuentes son la comunidad universitaria, en este caso los investigadores, nuestros docentes, nuestros estudiantes. Hablando de contenido propio, pues la verdad creo que en esa parte también creo que lleva al hecho de poder tener un sistema que nos permita verificar lo que estamos informando cuando nosotros estamos generando contenido propio, es decir, que nuestras fuentes no son directamente los estudiantes o los maestros, los investigadores, sino que nosotros lo estamos haciendo como una responsabilidad que tenemos, que también es generar contenido que sea interesante para nuestras audiencias. Entonces sí creo que el hecho de que podamos utilizar las herramientas, lo podamos hacer de la mejor manera posible, de una forma responsable, también implica pues tener un procedimiento que nos permita revisar lo que estamos. Yo creo que la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, específicamente a través de sus medios, yo coincido que sí es un referente, porque en nuestro entorno, en la región, hay pocos medios universitarios, ¿no? Específicamente pues porque somos la universidad más importante de la ciudad y pues un referente en la región. Entonces, a mí me gusta mucho hacer hincapié en que lo que nosotros tenemos a través de nuestras áreas de comunicación son medios, son nuestros medios, o sea, nuestra responsabilidad, además de informar lo que hace la universidad, es generar un contenido con sentido social, un contenido crítico, un contenido enfocado a la divulgación de la ciencia, el arte, la cultura, el deporte. Entonces,
si nos ponemos a pensar en eso, pues ¿qué medio te puede ofrecer eso fuera de un medio universitario? La verdad van a ser pocos. Y con todo cuidado al trabajo y respeto que hacen en los medios comerciales, pues tienen muy enfocados sus materiales, sus contenidos, sus audiencias. Creo que el reto que tenemos es grande, pero también es un reto bonito porque al final tenemos esa responsabilidad de, te digo, más allá de difundir lo que hace la universidad, generar desde lo que hace la universidad, desde el día a día, desde la cotidianidad de la universidad, generar contenidos de valor que sean distintos, que lleven un propósito para las audiencias en cualquier lugar donde estemos, porque finalmente ahorita tenemos la oportunidad de que lo que hacemos pueda ser visto, escuchado, leído en cualquier parte del mundo y refleja no solamente el trabajo que se hace en la universidad, refleja la perspectiva crítica, analítica y del conocimiento que se hace desde la universidad y pues que rompe cualquier barrera, porque pues finalmente eso es lo que genera el conocimiento. Yo creo que nos enfrentamos a un buen reto, que es un buen momento, porque siempre que existan nuevas y mejores herramientas que puedan favorecer el trabajo y que las utilicemos de forma cuidadosa y responsable, que yo creo que en nuestros medios se hace, nos permite abrir las posibilidades de un mundo. Yo sostengo que las universidades son un mundo, porque al interior se genera muchísimo conocimiento. Y al mundo lo mueve eso, lo mueven muchas cosas, pero uno de ellos es el conocimiento. Entonces, ojalá que desde las radios universitarias podamos seguir generando contenido de valor, contenido crítico, que pues amplíe conciencias en el mundo entero, que la gente tenga una fuente a donde acudir cuando quiera ver, escuchar, saber algo distinto, ¿no? Fuera de lo cotidiano, fuera de lo que sucede en el mundo, que tenga una perspectiva del mundo, pero distinta, una perspectiva que le permita asomarse y que además de asomarse y saber, le permita tomar mejores decisiones. Finalmente, pues las universidades es lo que hacemos, ¿no? Generar conocimiento, generar conciencia crítica, y si logramos que esos dos se unan para transformar socialmente lo que ocurre, pues creo que es mucho mejor. Y nosotros como medios de comunicación pues somos eso, somos el enlace entre lo que sucede en una institución educativa con el entorno. Si lo logramos conectar, pues yo creo que habremos de haber cumplido una de las misiones más complejas que tienen los medios ahorita, que es que existe una conexión de las audiencias con las instituciones. Los principios de Chapultepec sobre inteligencia artificial se llaman así porque fueron presentados y adoptados en el contexto del Foro sobre la Inteligencia Artificial en la Vida Pública de México, realizada en el Museo Nacional de Antropología, ubicado en la zona de Chapultepec, Ciudad de México, el 29 de enero de 2026. Esta declaratoria fue impulsada por el Gobierno federal a través de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, CECITI, y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. Constituye un conjunto de 10 principios orientados a garantizar el uso ético, responsable y soberano de la IA en México, poniendo en el centro la participación ciudadana y la generación de valor público. El enfoque principal es que la IA debe ampliar derechos, nunca reducirlos, asegurando el control humano sobre las decisiones automatizadas. En resumen, son la guía de ética y buenas prácticas para el desarrollo de IA en México y reciben su nombre por la ubicación emblemática de su presentación en la Ciudad de México. Decálogo de los principios de Chapultepec. Primero, la inteligencia artificial debe ampliar derechos, nunca reducirlos. Segundo, toda decisión apoyada por inteligencia artificial debe tener responsables humanos. Tercero, si una decisión no puede explicarse, no debe automatizarse. Cuarto, la inteligencia artificial se gobierna mejor cuando se decide en colectivo. Quinto, la inteligencia artificial solo es valiosa si genera bienestar para todas las personas. Sexto, antes de automatizar, hay que comprender a quién y qué afecta. Séptimo, la tecnología
tecnología estratégica debe responder a las necesidades del país. Octavo, el desarrollo de la inteligencia artificial requiere fortalecer la educación y el conocimiento en el país. Noveno, la inteligencia artificial no puede ser ajena a la diversidad cultural y lingüística del país. Décimo, los datos son un bien público que debe cuidarse con responsabilidad.